Este día vamos a hacer un seminario sobre cómo auditar los bancos y las financieras. En forma introductoria vamos a hacer un marco de conceptos sobre el análisis conceptual de qué son los bancos y su finalidad, el análisis del catálogo y manual de cuentas y la revisión y análisis de los estados financieros mediante la revista del Banco Central de Reserva. Los bancos y los grupos financieros son entidades autorizadas conforme a la referida ley de bancos. En este caso le corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero para realizar intermediación financiera, los cuales se pueden definir como entidades jurídicas que desarrollan el negocio de la banca, aceptando depósitos de dinero que a continuación se prestan. Veamos el análisis conceptual y su finalidad de bancos. Son entidades que se dedican a trabajar con el dinero de lo que reciben y lo prestan al público, obteniendo una ganancia por las operaciones pasivas realizadas. Los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a las leyes especiales y que se dedican a trabajar con el dinero ajeno, para lo cual reciben y tienen en su custodia hechos por las personas y las empresas y otorgan préstamos usando estos mismos financiamientos y recursos en la actividad que se denomina intermediación financiera. Ahora, otro concepto que deben de tener bien claro: la intermediación financiera se da entre el inversionista, el banco como intermediario y el que necesita financiamiento. Entonces, por eso es que la banca que está en medio del demandante y del oferente se conoce como intermediación financiera. ¿Cuál es el objetivo de los bancos? Principalmente es la captación de recursos ociosos, es decir, lo que el inversionista le excede para poderlo invertir y poder obtener una tasa de interés. El banco, la obligación es cederlo en calidad de préstamo a personas o entidades que tienen una necesidad o demanda de dinero a cambio del pago de una tasa de interés. En otras palabras, se sintetiza que el principal objetivo de los bancos es obtener un margen de ganancia por la intermediación financiera. Este margen de ganancia es el que obtienen de la diferenciación entre la tasa de interés que se le va a pagar a los inversionistas y la tasa de interés que pagará el que prestó el dinero ajeno. Veamos un análisis del concepto y finalidad bancaria. Las operaciones y los servicios van a ser aquellos que las entidades financieras básicamente se dedican a la captación de recursos financieros y que a cambio se comprometen a pagar generalmente lo que se denomina la tasa de interés, una rentabilidad a los clientes, bien sean depositantes de dinero o bien activos financieros, operaciones pasivas. Las operaciones de activo para las entidades financieras implican prestar recursos a sus clientes, acordando con ellos una retribución que se pagará en forma de tipo de interés. Esto es lo que llama la tasa de interés bancaria. O bien acometen inversiones con la intención de obtener rentabilidad en operaciones activas. Por parte del banco. También la banca actúa como un agente fiduciario. Comprar y vender moneda extranjera como fiduciario. También, tanto en efectivo como en documentos, transa el banco, apertura de cartas de crédito en las importaciones, efectuar operaciones de cobranza y realizar transferencia de fondos, arrendar cajillas de seguridad
y otros servicios. Por lo tanto, también debemos de tener presente que la banca tiene un marco regulatorio, y para ello esto es lo que se conoce como la revisión del marco regulatorio. El banco tiene que tener 3 entes o normativas que lo regulan. Primero es la ley, captúrenlo. Y acuérdense que cuando hablo de ley, estoy hablando del Código 1 del Código Civil. Ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Además, hay un conjunto de leyes, prácticamente son 27 leyes que vienen a regular al sistema financiero. 2. También la banca tiene todo un sistema de control interno que le permite garantizar a los usuarios de la banca como intermediación financiera de que esté seguro el fortalecimiento del sistema de control interno. Además, la banca cuenta con un marco regulatorio normativo, y este marco regulatorio normativo comprenden 17 normas, de las cuales ya las vamos a examinar rápidamente. La banca está regulada por normas que tienen que ver de control interno. Además, la banca está regulada por un sistema de contabilidad, y el sistema de contabilidad bancario está definido por la Superintendencia del Sistema Financiero. Y me estoy refiriendo al Manual de Contabilidad para Bancos, al instructivo y al catálogo de cuentas. Además, yo debo de saber que aparte de estas 3 regulaciones, está todo un sistema de control interno de carácter obligatorio que la banca debe de adoptar. Ejemplo, la ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos, las normas de Basilea II, 3, COSO 2, y así sucesivamente, todo un aparataje normativo que viene a fortalecer el sistema de control interno. Echémosle una revisión de lo que se le denomina el marco regulatorio. Está la ley para facilitar la inclusión financiera, ley de anotaciones electrónicas de valores en cuenta, ley de arrendamiento financiero, es decir, el leasing, ley de bancos cooperativas y sociedades de ahorro y crédito, ley de bolsas de productos y servicios, ley de casas de cambio de moneda extranjera, ley contra la usura, ley general de asociaciones cooperativas, ley de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, ley del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, este es el INPEP, ley del Instituto de la Previsión sobre la Fuerza Armada. Cada actividad que se dedique al ámbito financiero está siendo regulada por estas leyes y supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. También tenemos la ley del Instituto de la Previsión Social de la Fuerza Armada. Tenemos la ley del mercado de valores, el reglamento de la ley del mercado de valores, la ley orgánica del Banco Central de Reserva, ley de privatización de los bancos comerciales y de las asociaciones de ahorro y préstamo, ley de lo que se llama la regulación de los servicios de información sobre la historia del crédito de las personas, ley de saneamiento y fortalecimiento de los bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo, ley del sistema de ahorro para pensiones, y reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones según el decreto 787, ley del sistema financiero para el fomento al desarrollo, ley del sistema de garantía recíproca para pequeñas y medianas empresas, rural y urbana, ley del sistema de tarjeta de crédito. Ahí está toda la normativa tributaria que tiene que ver con el ámbito administrativo de las tarjetas de crédito, ley de supervisión y regulación del sistema financiero, ley de sociedades de seguro,
reglamento de la ley de sociedades de seguro, ley de titularización de activos y ley del fondo de inversión. Todo esto es el marco regulatorio que tiene que ver con la administración de todas las empresas que se dedican al ámbito financiero. Ahora echémosle una revisión a través del nombre, porque ahí cada quien tiene que irse introduciendo para poderse hacer experto bancario. Al marco regulatorio, las normas para constituir provisiones por riesgo de país. Esta es la NSEF o la NES 02. El instructivo para la contabilización de los intereses y costas procesales condonados y reservados en relación a las reservas de saneamiento de los préstamos y financiar bajo el programa de rehabilitación de los sectores productivos directamente afectados por el conflicto. Esta es la NCB 2. Normas para la reclasificación contable de los préstamos y lo que se le llama contabilización o contingencias de los bancos financieros. Esta es la NCB 5. Normas para la contabilización de los intereses de las operaciones activas y pasivas de los bancos y financieras. NCB 6. El reglamento para contabilizar los revalúos de los inmuebles de los bancos y financieras. NCB 10. Norma para el registro contable de las operaciones de reporto bursátiles que realizan los bancos. Esta va a estar en base a la NCB 11. Norma para el reconocimiento contable de pérdidas en préstamos y cuentas por cobrar de bancos. NCB 12. Estas normas le sirven al contador y la administración para el reconocimiento y medición de las transacciones. Normas para la contabilización de los activos extraordinarios de los bancos. Este es lo que se rescata cuando un cliente no puede pagar. Eso lo van a ver por medio de la NCB 13. Norma para la contabilización de las inversiones accionarias de los bancos y las sociedades controladoras de finalidad exclusiva. NCB 14. Norma para la contabilización y valorización de los títulos valores de las carteras de inversiones de los bancos. NCB 16. Normas para la contabilización de los estados financieros de bancos. Oigan, NCB 17. Normas para la publicación de los estados financieros de los bancos, que salen publicados cada trimestre según la sección 10, estados financieros consolidados, las secciones 3, 4, 5, 6, 7 de las NIF para las pymes y en la versión completa NIC 1, NIC 7 y la sección 34, que tienen que publicarse en forma trimestral. Normas para la publicación de los estados financieros según la NCB 18. Normas para la elaboración de los estados financieros consolidados de los conglomerados. NCB 19. Normas para la publicación de los estados financieros de los conglomerados financieros. NCB 20. Y normas para la contabilización de las comisiones bancarias sobre préstamos y operaciones contingentes. NCB 21. 16. Normas para la clasificación de activos de riesgo crediticio y constituir las reservas de saneamiento. Esto lo vamos a hacer en base a la NCB 22. Medidas transitorias para facilitar la implementación del artículo 12 del decreto legislativo número 864, que contiene la reforma a la ley de creación de fideicomisos de apoyo a la producción del café. 17. Normas para la valoración de los activos y pasivos excluidos de bancos en la reestructuración. NCB 23. Y la 18, que es novedosa, es clave y que este es un aporte profesional. Debido a la situación económica a nivel mundial y debido a las medidas que ha tomado el gobierno de la República de El Salvador, tanto la Superintendencia del Sistema Financiero como los auditores externos deberán de tomar las siguientes medidas. La Superintendencia del Sistema Financiero tiene que tirar
lo que se le llama un instructivo normativo de cómo va a regular todo lo relacionado con el no pago de las cuotas por préstamos o por el financiamiento de tarjetas. Eso lo tiene que regular la Superintendencia del Sistema Financiero. Y por parte del auditor externo, para que no se les vaya a olvidar, de acuerdo a NIAS, principalmente la 705, va a tener que introducir un párrafo que se le llama un párrafo aclaratorio sobre cualquier incidencia que sufra la entidad sobre el virus que se denomina coronavirus. Tiene que poner el impacto que va a provocar en los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020. Y por último, un análisis del manual de contabilidad para bancos, instructivos y su catálogo. Algo que llama la atención es que el código 11 del sistema financiero se llama activos de intermediación y en NIC 1 se denominan activos corrientes. Para el sistema financiero se llama activos de intermediación. El código 111 bancario se llama fondos disponibles. De conformidad a la NIC 1 se llaman efectivo y equivalentes al efectivo. Esto en base a la normativa. De acuerdo a la NIC 1, los activos se consideran como los activos no corrientes. Se llama propiedades, planta y equipo. Para la banca, el código 131 se llama no depreciables. Y los activos que nosotros en la normativa internacional le denominamos propiedades, planta y equipo, en la banca se llama no depreciables. Esto captúrenlo. Ahora, en el manual de aplicación de cuentas para propósitos bancarios se describe el objetivo general y 3 objetivos específicos por cada uno en este caso, del manual de cuenta. Y se explican en el numeral 2 las normas generales que se deben de tener presente a la hora de aplicar lo relacionado con el catálogo de cuenta. Ejemplo, cuáles son los requisitos mínimos de los registros contables, cómo se debe de hacer el corte diario de operaciones para el registro de las transacciones previstas. Y a ello le colocan lo que son las operaciones no previstas, la depuración de los saldos contables, su actualización y quiénes van a ser los responsables de la información bancaria. Y el numeral 3, que es el que más nos interesa, son las normas internacionales de contabilidad que utiliza el sistema financiero. En este caso, se deberá de contabilizar utilizando el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros en dichas normas. Y aquí sí nace una sugerencia para el sistema financiero. No se llaman NIC, se llaman NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Sin embargo, en el manual de aplicaciones del catálogo de cuentas todavía persiste la normativa internacional de contabilidad. Y por último, les recomiendo que bajen de la página web del Banco Central de Reserva la revista de la situación económica salvadoreña correspondiente al año 2019 y su respectiva perspectiva para el año 2020. Y ahí verán cómo el sistema financiero ha tenido una ascendencia hacia obtener niveles que anteriormente no se tenían. Por lo tanto, solo les voy a comentar una de las cuantas que menciona las proyecciones económicas. A nivel mundial se tiene como número 1 de crecimiento para el año 2020 China, pero no se tenía pendiente el coronavirus o coronavirus. Hay que tener cuidado porque en el 2020 China, según las proyecciones del Banco Central, iba a crecer el 3.4%.
Estados Unidos era la segunda y iba a crecer el 2.1. Entonces hay que tener cuidado con el COVID-19 a nivel de crecimiento, y la eurozona iba a crecer el 1.4 a nivel del comercio internacional a nivel mundial. Los indicadores anteriores que se descubrieron es sobre la actividad económica. En cuanto al comercio mundial, los que iban a tener el mayor crecimiento iba a ser China y la eurozona. China con el 5.8 de crecimiento a nivel del comercio y la eurozona con el 1.4%. A nivel de las proyecciones de crecimiento económico para el 2019, Latinoamérica y el Caribe iba a tener un crecimiento del 1.8% y Brasil iba a crecer el 2% en el 2020. Ahora, esperemos que esto no haya afectado este virus que anda a nivel mundial. México también iba a crecer en las actividades comerciales el 1.3%, el siguiente país va. Por lo tanto, al ver esa lista de crecimientos, no se tenía presente lo del virus que está afectando a nivel mundial. Otro tema que nos interesa examinar son las tasas bancarias. Las tasas bancarias han mantenido cambios importantes a lo que va en diciembre, después de la tendencia de crecimiento del 2019. Hemos tenido un decrecimiento del 2.89 a nivel de la tasa LIBOR hasta un decrecimiento del 1.9. Y la otra es que teníamos en la tasa LIBOR 2.52 y ahora tenemos en la tasa Fed tenemos 2.52 y para finales del año 1.75. Y en relación a la tasa del Tesoro Público de los Estados Unidos, teníamos una tasa de crecimiento del 2.52 y hemos llegado a una tasa del 1.75. En cuanto a la economía salvadoreña, en el tercer trimestre del 2019 hubo una tasa de crecimiento del 2.7% según las estadísticas del banco. Y por último, quiero informarles que tanto los indicadores del consumo y las exportaciones favoreció el crecimiento en el tercer trimestre. Y para ello tenemos que el gasto de consumo final privado a nivel de El Salvador para el primer trimestre fue del 5% y el consumo privado final fue el 4.2% del 2018 con respecto al 2019. Y así podemos ir observando el crecimiento promedio del tercer trimestre del 2019. Imaginen estos análisis. Así que mi sugerencia, debemos de estarnos actualizando urgentemente. En relación a la variación del índice de precios del consumidor es de 1.5, pero se vio menguada a nivel de El Salvador en menos 0.6%. Y en relación a la tasa de empleados formales o empleos formales, tenemos que a septiembre del 2019 hubieron 800,000 empleados, 850,000 empleados, y en el 2018 hubieron 840,000 empleados. Así que ahí pueden ver ustedes una gran diferencia. Conclusión, podemos decir que las exportaciones e importaciones presentan un menor dinamismo, ya que nosotros al examinar la balanza comercial podemos observar que las importaciones fueron de el 12.3% en relación al año anterior, que fue de 2.8%. Así que mi sugerencia, introdúzcanse a la página web del Banco Central de Reserva
y busquen lo que se le denomina el análisis de la situación de la economía salvadoreña con respecto al año 2019 y sus perspectivas. Y ahí tendremos un panorama general de cómo ha sido el comportamiento bancario. Gracias. Si te gustó, suscríbete y aprieta la campanita. Gracias.